Buenos días, hermanos, hermanas y todas las personas que me estarán escuchando en este momento. Soy la hermana Beatriz, evangelista misionera desde hace más de 20 años, llamada por el Señor a servirle en esos tiempos. Y el Señor me ha mostrado por último en traducir algunos mensajes que Él ha estado dando a su pueblo en diferentes partes del mundo. Revelación del fin de los tiempos por el hermano Isaac Mayele. Más calamidades están por llegar. Hermanos, vivimos el fin de los tiempos y el Señor nos está dando este mensaje a su pueblo sobre el fin de los tiempos. Al principio del año el Señor nos reveló que este año 2020 será el año de purificación para su pueblo, que se supone debe santificarse y caminar en el temor de Dios. Y el Señor estará con los que caminan en su temor, haciendo su voluntad, y los sostendrá y peleará por ellos. Pero los que viven en las distracciones y el pecado, este año las tragedias les llegará. El Señor ha dicho que el diablo tiene numerosos planes para este año, y los de mi pueblo que no quieren orar serán víctimas. Hermanos, hermanas, el Señor espera a que su pueblo pase tiempo en ayunos y oraciones, mientras que el diablo planifica matar un gran número de inocentes a fin de adelantar y precipitar sus almas en el lugar de tormento. El Señor espera que sus hijos caminen en una estricta disciplina y abstinencia. En este año apocalíptico, el Señor me enseñó este año apocalíptico y profético que proviene de la mano del Señor. Está aquí para limpiar y separar el bien del mal. El Señor advierte y dice: quiero llevar a cabo la separación del bien y del mal. Separaré los que me tienen temor de los que no lo tienen. El Señor advirtió que sus hijos que no logran caminar en su temor, les llegará la calamidad de en este año, porque habrá unos grandes eventos proféticos y apocalípticos en este año 2020. El Señor advierte que este año será un año donde Él trabajará a su manera soberana, y los que no se arrepienten no serán salvos. Ellos serán golpeados, ha declarado el Señor. Tomando en cuenta de lo que ha de venir, la Iglesia debe pasar este año de rodillas para implorar la misericordia del Señor por causa del juicio y de la calamidad que llegará. El Señor me dijo que esta enfermedad del coronavirus 19 que golpea al mundo estaba tramada y decidida durante una reunión luciferina, o sea, satánica, que agrupaba a las élites que son aliados con el diablo. Hay en la tierra gente que se reúnen para tramar en soltar enfermedades en circulación. Mundo, el Señor me enseñó sus encuentros. Vi que había demonios y el Señor me dijo, el objetivo principal de sus reuniones era en cómo liberar la enfermedad que mataría a las personas para que lleguen en el infierno antes de haber tenido la oportunidad de arrepentirse de sus pecados. El Señor dijo, esos demonios del infierno en esta clase de reuniones son los que provocan catástrofes naturales, terremotos, accidentes de avión. Ellos han provocado guerras en numerosas regiones del mundo a fin de que las almas de las personas caigan en el infierno. Hermanos, hermanas, les he dicho que antes de la pandemia estaba en un retiro en ayuno y oración, y el Señor me ha revelado que muchísima gente morirán de diferentes maneras porque el diablo y sus siervos han planificado la muerte de muchos accidentes de tránsitos, accidentes de avión, catástrofes naturales e enfermedades. El Señor me enseñó el diablo y los ángeles en dos conjuntos trabajando en glorietas, lugares públicos, etc. El Señor me enseñó una reunión satánica en la cual asistieron unos delegados del mundo entero y unos demonios. La reunión fue asistida por Satanás mismo. Él planifica seriamente la destrucción de la gente, incluyendo este viento de enfermedades que vemos en el mundo. Eso es la trama del diablo. Las personas morirán de diferentes maneras. El Señor advierte y dice, mis hijos deben siempre estar listos
limpiando continuamente sus vestiduras, o sea, purificándose y santificándose. El Señor dijo que su pueblo debe desconfiar del pecado y no debería temerle a la muerte. Deben temer al pecado porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6, versículo 23. Aquí el Señor dijo que muchos tienen miedo a la muerte y muchos tienen miedo a este virus en vez de temer al pecado y el infierno. El Señor advierte en temer al fuego del infierno y no a la muerte, porque todo el mundo morirá. El Señor me dijo, vas a recordarles las realidades del cielo y del infierno. Todo dependerá de la manera de cómo se comportarán en la tierra respecto a esos momentos críticos del fin. Adviérteles, porque es el momento de estar preparados. Eso es todo ahora. Mi inminente regreso tendrá lugar con señales, mostrando así el regreso inminente del Hijo del Hombre en sus visiones. El Señor lamentaba el número de sus hijos viviendo en la distracción porque no lograban obedecer a sus advertencias y estar en oración. Sin embargo, los días son malos y el tiempo es corto. El Señor me enseñó cómo el diablo atrapa a los que viven en la distracción. El Señor me habló y me dijo muchos mensajes. Y Él me dijo que Él ha hablado de diferentes maneras para advertir a su pueblo y a la humanidad. Él me dijo, pero a pesar de mis advertencias repetitivas a la iglesia y al mundo, las personas no ponen atención. Es por eso que ven lo que está pasando en el mundo hoy. Ya que la gente ignora mis advertencias, he decidido autorizar esas pestes, esas calamidades que golpea el mundo. Deben entender que están viviendo el fin de los tiempos. El Señor me dijo, mi siervo, el dolor y esta pandemia mundial hoy no es nada en comparación de lo que ha de llegar. Es solo el comienzo. Advertirás a mi pueblo que habrá calamidades y están por llegar y que matarán aún más que esta pandemia mundial y las personas van a morir en gran cantidades porque mi regreso es inminente. Advertí al mundo mandando muchos de mis siervos y siervas, pero aún la iglesia me ignora. Entonces la peste golpeará el mundo. Desde ese momento el mundo estará en destreza antes de mi regreso. Los tiempos difíciles están por llegar. Habrá mucha muerte. Advertí a la humanidad que se arrepintiera, pero me ignoraron. Mandé muchos siervos y siervas, pero las personas endurecieron sus corazones y no quisieron escuchar. La corrupción que me llevó a destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, tal que el hombre casándose con el hombre, la mujer casándose con mujer y el bestialismo se ha vuelto preeminente en este mundo, y este mundo no se salvará del juicio de Sodoma y Gomorra. Mandaré mis siervos a fin de que mi pueblo esté listo, y las personas no escuchan, El juicio llegará. El Señor dijo que las personas tienen miedo de este virus en vez de temerle al infierno. El Señor dijo que esta enfermedad es un ataque del diablo que golpea a los humanos. El coronavirus es un fuego vomitado por el dragón. Versitas bíblica. Él vomita su fuego por coraje porque el tiempo está acabando para él. Su cólera contra la humanidad aumenta. Vean que comparado a este virus las personas morirán en accidentes y en diversas circunstancias. Después el Señor me enseñó su reloj y cuando vi el reloj era tarde, porque el tiempo se está acabando muy rápidamente. Muy pronto sonará la trompeta de Dios. Hay personas que dicen que el Señor llega, pero Él no llega. Pedro 3:9. Deben entender que cuando la trompeta suene, la muerte puede golpearlo en cualquier momento. Es dado al hombre morir y recibir el juicio. El Señor también me enseñó sobre la destitución del Papa Benedicto XVI y la promoción del Papa Francisco por el diablo. La última vez en 2017 entregué un mensaje que provocó alboroto. Dije que el Papa actual agrada mucho al diablo.
porque él ejecutaba minuciosamente la agenda y el plan del diablo. El Señor dijo que mucha gente no sabe por qué el Papa Benedicto XVI tuvo que retirarse. El diablo le pidió que cambiara la Biblia, eliminando el mandamiento divino en contra de la homosexualidad, el lesbianismo y la bestialidad. Pero él se rehusó en tomar esa responsabilidad y decidió renunciar. En consecuencia, Satanás mismo escogió al Papa Francisco como su sucesor. Dije que el diablo está muy feliz con ese papa porque él pone meticulosamente en obra su programa. El Señor llamó al Vaticano el trono de Satanás y el reino de la mujer sentada sobre muchas aguas, o la Gran Babilonia. El papa trabajaba en estrecha colaboración con el diablo, preparando la manifestación del anticristo. Mientras el Señor avisa a sus hijos en prepararse y estar listo y en estado de alerta, porque cada día de la semana la gracia de Dios está ofrecida a la humanidad. Los hijos de Dios deben aprovechar este momento para limpiar sus vestiduras y conservarlas limpias. El diablo está más que listo en gobernar la tierra y el tiempo es crítico e inminente. Los sabios se prepararán cuando verán las pandemias mundiales y los desastres golpear al mundo, porque más muertes seguirán tras el coronavirus. Habrá crisis mundial y la recesión mundial y el Papa precipitarán la manifestación del hombre de pecado, el anticristo, para el restablecimiento a la normalidad y el orden mundial. Seguido de la aparición del hombre de pecado, una nueva ley antibíblica será introducida y se impondrá una iglesia universal a la humanidad. Y ninguna adorará a Dios, al menos que se haya unido a la iglesia universal ecuménica. Habrá persecuciones de los que se oponen al nuevo orden mundial. Y gracias a la base de datos de Internet que tiene la identidad de las personas a través de diferentes plataformas y redes sociales, los rebeldes serán perseguidos. Estábamos en ayuno y oración cuando el Señor dijo que los que son prudentes y alertas, que no son prudentes y alertas, serán sorprendidos. No entenderán el peligro de este momento. Y el Señor dijo: diles a mis hijos que aprovechen la oportunidad para corregir sus comportamientos ahora, porque muchos serán sorprendidos por el sonido de la trompeta. Antes de mi regreso inminente caerán más plagas de desastres y desgracias sobre este mundo. Más pandemias golpearán la tierra. Las cosas se volverán cada vez más difíciles. Los que tienen ojos para ver y entender organizarán sus vidas y el arrebatamiento llegará. El enemigo utilizará la tecnología para localizar dónde se encuentran todos los hombres y las mujeres en la tierra, porque la identidad de las personas está en las redes. Los hijos de las tinieblas trabajan para identificar a los que se oponen a un nuevo orden mundial. Me acuerdo que estaba en el mercado para comprar alimentos cuando el Señor de Dios me señaló con el dedo el número sobre la etiqueta del alimento. El Espíritu de Dios dijo que esos números son los de la bestia. Es el sistema de Satanás donde el mundo humano se dirige. Nadie podrá comprar y vender al menos que aceptan el número de la bestia. El Señor me dijo que el diablo multiplicó recientemente convenciones y encuentros. Han adoptado numerosas resoluciones y decisiones, porque el diablo siente que no le queda mucho tiempo. Tienen muchos planes y se apresuran. Hermanos, hermanas, el Señor me dijo que debo advertir a su pueblo en comprar una nueva Biblia, porque Él me dijo que la Biblia se hará escasa. El Señor dijo: no
no podrán usar más la aplicación de la Biblia en el Internet. Todos deben comprar nuevas Biblias. También me dijo, anima a los que se unieron a la masonería en salir de ahí, porque esos eventos y esas enfermedades son cosas que el diablo ha tramado contra la humanidad y el mundo. Pero sus hijos que viven en la distracción y el desorden sufrirán entonces. El Señor me dijo, adviérteles en mirar y orar. Deben consagrarse a la oración, vivir en mi presencia, leer sus Biblias. Pero muchos no quieren y no oran. Me acuerdo de un pastor que me dijo que era una buena idea en reunir cristianos, musulmanes y budistas para orar a un Dios que es un buen Dios. Le contesté que no hay un Dios tal como Él lo describe. El único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Cada hombre deberá confesar sus pecados delante de Él a fin de obtener el perdón de sus pecados. En ese retiro, el Señor nos pidió leer la Biblia en familia con los hijos y que no debemos dejar que los hijos vean todos esos dibujos animados que generan encantamientos. El Señor advirtió que muchos buscarán una batalla bíblica que buscarán una buena Biblia, pero no la encontrarán, salvo la Biblia del Anticristo. Los dibujos animados son encantamiento y no pertenecen a Dios. Provienen de la brujería. Muchos niños sueñan que vuelan en la noche por causa de esos dibujos animados. El Señor me reveló que hay un hilo que sale desde el televisor con dirección al infierno. Si les gusta ver películas de horror, esos demonios saldrán del infierno y llegarán a sus moradas. El Señor me mostró cómo el demonio del infierno entra en numerosas casas gracias a la televisión. Es por eso que numerosos hijos de Dios se alejan del buen camino. Tomen cuidado de lo que ven en la televisión. El Señor dijo que la iglesia debe orar porque hay una gran batalla espiritual en este año 2020. Cuando el Señor me estaba advirtiendo que la iglesia debe pelear, Él me señaló sus ángeles guerreros que descendían en el mundo para unirse a la guerra espiritual y pelear por su iglesia en este año de conflicto. El Señor advirtió que debemos orar y luchar por nuestro país y así oponernos al demonio gigante que se llama Kinshasa, que es la causa de todo ese desorden, la anarquía y la confusión en la capital. El Señor dijo, solamente una oración fuerte puede vencer ese gigante. El Señor me dijo, mi iglesia es supuestamente para evangelizar y ser testigo, pero el diablo se asegura que las personas se sienten para hablar de los pastores de diferentes cosas, arrojan el descrédito en el cuerpo de Cristo. El Señor se queja del hecho que sus hijos hablan de sus siervos escandalosos, aunque sepamos que los hay, pero eso ha endurecido el corazón de los incrédulos. Y el diablo gana almas gracias al comportamiento escandaloso de los pastores. El Señor insistió en que debemos testificar de las buenas nuevas del Evangelio para no perder tiempo en hablar de la vida de los pastores que cometen esos actos escandalosos. Debemos orar por el país porque el enemigo no abandonó la liberación del país, que es un proceso. A pesar de que hay muchos pastores apóstatas que entraron en el ocultismo, el Señor dijo que hay siervos fieles en este país preparando su pueblo para su regreso.
El Señor dijo: hay sin embargo algunos siervos que se han guardado de la corrupción de este mundo y que preparan su pueblo en la santidad, la purificación y la santificación, a pesar de que esos falsos pastores escandalizan a los débiles en el cuerpo de Cristo. El diablo tiene sus siervos en la iglesia, pero Dios también tiene sus siervos verdaderos. Y no debemos unirnos a los que siempre hablan de los siervos escandalosos. Más bien, al hacer eso, ayudamos al diablo a endurecer el corazón del incrédulo y no debemos ser sacudidos por la acción escandalosa de los falsos profetas. No debemos confiar en los hombres. En esas visiones, el Señor me habló del cantante de gospel, el hermano Michel Bakenda. El Señor está contento de su oración de arrepentimiento y que Él debe continuar. El Señor dijo que es el tiempo de arrepentimiento a través de la oración. Sin embargo, el Señor me dijo hablarle al hermano Bakenda sobre la cuestión de la asociación. Hay otros cantantes cristianos con quien usted colabora que trabaja con el enemigo. El Señor ha escuchado su oración de arrepentimiento, porque la oración de arrepentimiento es lo que el Señor espera de su pueblo en este momento crítico. El Señor dijo: advierte a mi pueblo que sea prudente y en estado de alerta. El Señor dijo que Él está gozoso de la oración de arrepentimiento de Benihín y que fue aceptada. El Señor motiva a los demás que se unieron a la masonería que salgan de esa confraternidad, porque ese viento de la enfermedad son cosas que el diablo ha tramado contra la humanidad y el mundo. Pero sus hijos que viven en la distracción sufrirán. Entonces el Señor me dijo: advierte a mis hijos de estar atentos y estar en oración. El Señor dijo que el anticristo está trabajando fuertemente y él lleva su agenda en todo el mundo y su sombra está en muchos productos. Que eso podrá ser otro video, hermanos, que llegaré a traducir del francés al español para que la gente sea advertida en los últimos tiempos de lo que deben de dejar de utilizar, aunque parezca que no afecte sus vidas. Bendigo a todos aquellos que han estado escuchando este video y espero que las informaciones las pongan en oración delante del Señor para saber si proviene verdaderamente de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.